Thank you so much for invitation in this panel. I speak Spanish because it's more easy for mine and translate my ideas this moment. Thank you, Claudia, for traduction. Bueno, ¿por qué el militarismo es uno de los principales obstáculos para el cambio climático? Y tal vez porque es lo más importante a tener en cuenta para pensarnos la seguridad de las comunidades de otra manera. En Colombia, que no es un secreto para nadie, tenemos uno de los países con un conflicto armado que aún no cesa y que ha sido históricamente reconocido por muchas sociedades como uno de los más largos de América Latina, que nos deja a esta altura, 5 años después de firmado el acuerdo de paz, con un 3.4% del PIB utilizado para el gasto militar. Sigue siendo la militarización la prioridad de las agendas políticas y de los gobiernos, y sigue siendo también un reto para la sociedad colombiana mantener un acuerdo de paz en medio de una estructura de militarización, no solamente por los grupos armados ilegales, sino también por la fuerte estructura de los sistemas estatales. ¿Está mejor? Yeah. Okay. Okay. So, why is the militarism an obstacle when it comes to talking about reversing climate change and to think about security of the communities in a different manner? Diana starts by saying that we need to remember that Colombia has been in an armed conflict that has not stopped, and it has been called one of the longest in the world. And just to give an example, she mentions that currently 3.4% of the internal gross product is going into military expenses, and that it is still a high priority for the political agenda, militarism. And it is also a challenge for society, not only because it's a priority for the political agenda, but also because of the existence of illegal armed groups and because of the structures of society and politics. El aumento de la violencia contra las mujeres en el marco de esta militarización, incluso después de haber firmado el acuerdo de paz, demuestra lo que ha pasado en otros países tras la firma de los acuerdos, y es el incremento de las amenazas y los asesinatos a líderes y lideresas sociales defensoras, en particular de la tierra y el territorio. Eso, sumado a las economías ilegales con las que tenemos que convivir permanentemente en los territorios, ha incrementado la bandera política de la necesidad de militarizar los territorios en Colombia con más fuerzas armadas y más armas circulantes para garantizar la seguridad de los y las ciudadanas. Eso ha posibilitado que se agraven fenómenos no solamente que afectan a la naturaleza y el medio ambiente, sino que también impactan a las mujeres de manera particular a través de la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos sexuales en adolescentes y de manera muy importante en el último tiempo en el tráfico de personas en alianza con estas economías ilegales. After the peace agreement, violence against women has been kept, or it is still there, and it even has increased, which is very worrisome. And we have also seen an increase of the attack against social leaders that are defending territories, environment, the implementation of the peace agreement. It also goes into a threat to the territories and a militarization. The fact that there is violence in the territories currently is being used as an excuse to militarize the territories as well. And that is having an impact on the environment and a specific impact on the life of women. The life of women is being affected because of different reasons. One, of course, violence, including sexual violence, human trafficking, sexual slavery, and also their sexual and reproductive health and rights are being affected. Colombia tiene una larga historia de extractivismo y militarización que nos ha llevado no solamente a tener el conflicto armado con el cual vivimos, sino también una historia de conflictividad y desigualdades estructurales que han sumado a los múltiples sistemas de opresión
con los que vivimos en Colombia. Esto, por supuesto, ha impedido el desarrollo y la sostenibilidad de la vida de los pueblos originarios y ancestrales y ha promovido la militarización de sus territorios y la imposibilidad de mantener prácticas ancestrales asociadas, entre otras, a la economía circular y a la posibilidad de la autosostenibilidad de los pueblos. El mayor problema ambiental en este momento está asociado al fracking, cuya bandera ha sido utilizada por los gobiernos neoliberales que han estado en los últimos años en Colombia, llevando a que en este momento tengamos más de 14 contratos de explotación y producción de gas, metano, químicos radioactivos e hidrocarburos que producen efectos cancerígenos en la vida de las mujeres y de las comunidades. En particular de las mujeres, porque la contaminación por este tipo de productos, de químicos que salen de este fracking, ha afectado las fuentes hídricas, fundamentales para la reproducción de la vida campesina y rural, en donde las mujeres son las que principalmente deben ir a recoger el agua con largas distancias, deben cubrir las necesidades de sus familias y se ven afectadas e impactadas de manera diferente por este tipo de contaminaciones de agua y contaminaciones de aire. The history of Colombia. In the history of Colombia, the connection between extractivism and militarization has been very strong. And this has then also had an impact on the increase of inequality and oppression systems, including those oppression systems that affect rural communities. And among rural communities, especially indigenous communities. Communities that then are not able to continue with their traditional ways of life, including circular economy that they have been living with, and other ancestral practices. Besides this, one of the main challenges currently in Colombia is fracking. Currently, there are over 14 contracts for fracking exploitation, and this is causing immense effects on the communities and especially on women, as the water sources are being polluted, and it is women in the rural areas who are the main responsibles to fetch water for their life and for their families, and they are directly getting affected by the pollution in the water. El militarismo entonces es no solamente una necesaria reflexión que debemos hacer, pensando también en que la huella de carbono de la producción del armamento y la cadena de uso y desecho de armas y municiones está afectando de manera importante la vida natural de los territorios. El presupuesto del sector de defensa en Colombia es de los más altos del presupuesto nacional en correlación con los presupuestos para los programas sociales. Y Colombia está entre los 11 países con mayor riesgo y menos capacidad de adaptación al cambio climático, siendo que la tercera parte de nuestro territorio nacional está en riesgo por los altos índices de deforestación. Eso, sumado a los impactos del conflicto armado y de la guerra, que han afectado no solamente a las personas, sino también los recursos naturales, con la pérdida de especies de fauna, las erosiones, la deforestación, las destrucciones, las contaminaciones hídricas, han llevado a que las comunidades se movilicen para garantizar, por ejemplo, que el río Magdalena y el río Atrato hoy sean sujetos de derechos. La tercera parte. It is a necessary reflection, not only because of the environmental footprint of the production of weapons, but also because in Colombia, the budget that is aimed for weapons is much higher than the social budget. And Colombia is among the 11 countries in highest risk because of the climate change. 1/3 of Colombia's territory, forests are in threat. And the war has had important effects on humans and also on the ecosystems because of the pollution, because of the destruction of the forest, because of different effects the war itself has had on the ecosystems, to the point
that communities have been mobilizing to assure that both the Magdalena and the Atrato River are now recognized as subjects of rights by themselves.